Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Antes de comenzar, quiero recomendarte que te suscribas si es la primera vez que entras aquí y activa la campanita de notificaciones. De ese modo, no te pierdes ningún video que esté publicando próximamente. También, sígueme en Instagram y en Facebook. Te estaré esperando con los brazos abiertos. A las 3 en punto, yo estaba en Baker Street, pero Holmes no había regresado aún. La casera me informó de que había salido de casa poco después de las 8 de la mañana. No obstante, me senté junto al fuego con intención de esperarle, tardara lo que tardara. Yo ya estaba sumamente interesado en su investigación, porque, aunque no la rodeara ninguno de los aspectos sombríos y extraños asociados a los dos crímenes que ya he relatado en otro lugar, la naturaleza del caso, la elevada posición del cliente, le daban un carácter propio. Es más, independientemente de la naturaleza de la investigación que mi amigo tuviera entre manos, había algo en su modo magistral de captar una situación, en su razonamiento agudo e incisivo, que hacía que para mí fuera un placer estudiar su sistema de trabajo y seguir los métodos rápidos y sutiles con los que desentrañaba los misterios más inextricables. Tan acostumbrado estaba yo a su continuo éxito que ni se me pasaba por la cabeza la mera posibilidad de su fracaso. Eran casi las 4 cuando se abrió la puerta y entró a la habitación un mozo con aspecto de borracho, desastrado y con patillas, con el rostro enrojecido y la ropa impresentable. Acostumbrado como estaba yo a la asombrosa capacidad de mi amigo para disfrazarse, tuve que mirarlo 3 veces para asegurarme de que era él. Desapareció en su habitación después de saludar con la cabeza y salió 5 minutos después, vestido con un traje de tweed y con el aspecto respetable de siempre. Metiéndose las manos en los bolsillos, estiró las piernas delante de la chimenea y rió con ganas durante unos minutos. Bueno, exclamó, ahogándose y riéndose de nuevo, hasta que se vio obligado a relajarse en una silla, lánguido e indefenso. ¿Qué sucede? Es muy divertido. Estoy seguro de que nunca podría adivinar en lo que he empleado la mañana, o lo que he terminado haciendo. No me imagino. Supongo que ha estado vigilando los hábitos, y tal vez la casa de la señorita Irene Adler. Desde luego, pero lo que sucedió a continuación fue lo raro. Se lo voy a contar. Salí de casa poco después de las 8 de la mañana, disfrazado de mozo de cuadra en busca de trabajo. Existe una maravillosa solidaridad y hermandad entre los hombres que trabajan en las caballerizas. Si eres uno de ellos, te enterarás de todo lo que hay que saber. Pronto hallé Villa Brownie. Es una villa de lujo con un jardín en la parte posterior, pero que por delante está construido hasta el borde de la carretera. Tiene 2 plantas, cerraduras Chubb en la puerta, un gran salón en la parte derecha, bien amueblado, con grandes ventanas que llegan casi hasta el suelo, y esos ridículos pestillos ingleses que podría abrir hasta un niño. Detrás no había nada digno de mención, a excepción de que se puede llegar a la ventana del pestillo desde la parte superior de la cochera. Di una vuelta alrededor de la casa y examiné con atención desde todos los puntos de vista, pero no advertí nada interesante. A continuación, holgazané por la calle y descubrí, tal como esperaba, que había unos establos en un callejón al que daba el muro del jardín. Eché una mano a los mozos de la cuadra que estaban cepillando los caballos y recibí a cambio 2 peniques, un vaso de cerveza y 2 cargas de picadura de tabaco. Y tanta información como pude desear de la señorita Adler, sin contar con la media docena de los otros vecinos, que no interesaban lo más mínimo, pero cuyas biografías me vi obligado a escuchar. ¿Y qué hay de Irene Adler?, pregunté. Trae de cabeza a todos los hombres de la zona. Ella es lo más exquisito que existe bajo un sombrero en este planeta. Eso dice cada uno de los hombres de las caballerizas del Serpentine. Vive de un modo tranquilo, canta en conciertos, sale en su carruaje a las 5 cada día y regresa a las 7 justo para cenar. Rara vez sale en otras ocasiones, excepto cuando canta. Solo recibe una visita masculina, pero es muy frecuente. Él es moreno, atractivo y elegante.
Sus visitas son una vez al día, a veces dos. Su nombre es Grotley Norton, del Inn El Temple. Observé las ventajas de tener de confidente a un cochero. Le habían conducido a casa desde Serpentine una docena de veces y lo sabían todo sobre él. Cuando hube escuchado todo lo que tenían que contarme, empecé a pasear de nuevo cerca de Villa Brownie y a pensar en mi plan de campaña. Sin duda, este Grotley Norton era un factor importante en el asunto. Era abogado. Eso me dio un mal presagio. ¿Cuál era la relación entre ellos? ¿Y cuál el objeto de sus repentinas visitas? ¿Ella era su cliente, su amiga o su amante? Si el caso fuera el primero, probablemente le habría entregado la fotografía para su custodia. Si el caso era el último, sería menos probable. De esta cuestión dependía que yo continuara mi trabajo en Villa Brownie o dirigiera mi atención a los aposentos del caballero en Temple. Temo que le esté aburriendo con los detalles, pero tengo que hacerle ver mis pequeñas dificultades para que comprenda la situación. Le sigo atentamente, respondí. Aún estaba dándole vueltas en mi cabeza al asunto cuando llegó a Villa Brownie un coche de caballos muy elegante y se apeó de él un caballero. Era un hombre muy apuesto, de nariz aguileña y con bigote. Evidentemente era el hombre del que me habían hablado. Parecía tener mucha prisa. Gritó al cochero que le esperara y pasó a toda prisa junto a la doncella, que le abrió la puerta con el aspecto de un hombre que estaba en su propia casa. Estuve en casa una media hora y pude verle fugazmente a través de las ventanas de la sala de estar, andando de un lado a otro, hablando con excitación y moviendo los brazos. A ella no pude verla. De repente salió él y parecía incluso más aturullado que antes. Al subir al coche, sacó un reloj de oro del bolsillo y lo miró muy serio. ¡Corra como el diablo!, gritó. Primero a Gross y a Henke en Rankin Street y luego a la iglesia de Santa Mónica en Enwick Road. Media guinea si lo hacen 20 minutos. Allá se fueron y yo me estaba preguntando si debería seguirlos cuando por el callejón vi venir un bonito y pequeño landó. El cochero llevaba un abrigo a medio abrochar y la corbata por debajo de la oreja y todas las correas de arnés fuera de las hebillas. Aún no estaba detenido cuando ella salió disparada por la puerta y entró en el landó. Solo pude verla un momento, pero era una mujer encantadora, con un rostro por el que un hombre se dejaría matar. «A la iglesia de Santa Mónica, John», ordenó, «y medio soberano si llegas allí en 20 minutos». Esto era demasiado bueno para perdérselo, Watson. Estaba dudando entre salir corriendo o agarrarme por la parte trasera del landó cuando vi llegar un cabriolé por la calle. El cochero miró 2 veces al pasajero andrajoso, pero yo salté al interior antes de que pudiera objetar algo. «A iglesia de Santa Mónica», dije, «y medio soberano si llega ahí en 20 minutos». Eran las 12 menos 25 y por supuesto estaba claro lo que estaba sucediendo. El cochero corrió veloz. No creo haber ido tan rápido en mi vida, pero los otros llegaron antes que nosotros. El coche de los caballos y el landó, con los caballos sudorosos, estaban frente a la puerta cuando yo llegué. Pagué al hombre y me apresuré a entrar en la iglesia. No había un alma allí, a excepción de los 2 a los que había seguido, y de un clérigo con sobrepelis que parecía estar discutiendo con ellos. Los 3 permanecían de pie delante del altar. Pasé despacio por el lateral, como cualquier otra persona desocupada que entra en una iglesia. De repente, y para mi sorpresa, los 3 se giraron hacia mí, y Godfrey Norton se acercó hacia mí corriendo tan rápido como pudo. «Gracias a Dios», exclamó. «Usted servirá. Vamos, vamos». «¿Qué sucede?», pregunté. «Vamos, hombre, vamos. Solo 3 minutos o será ilegal». Casi me arrastraron hacia el altar, y antes de saber dónde estaba, me encontré murmurando respuestas que alguien había susurrado a mi lado, y dando fe de cosas que desconocía, y en general, colaborando en el enlace entre Irene Adler, soltera, y Godfrey Norton, soltero. Se hizo todo en un momento, y allí estaba el caballero dándome las gracias por un lado, y la señora por el otro, mientras el clérigo sonreía con orgullo delante de mí. Ha sido la situación más absurda en la que me he encontrado en mi vida, y ha sido pensar en ello lo que me hace reír ahora. Al parecer, había alguna informalidad en su licencia, y el clérigo se negaba rotundamente a casarles sin un testigo presente, y mi afortunada presencia ha evitado que el novio tuviera que salir a la calle en busca de un padrino. La novia me dio un soberano, y tengo intención de llevarlo puesto en la cadena del reloj
para recordar la ocasión. Eso da un giro inesperado al asunto, dije yo. ¿Y después? ¿Qué pasó? Bueno, descubrí que mis planes estaban amenazados. Daba la impresión de que la pareja iba a partir de inmediato y por tanto necesitaba tomar medidas rápidas y enérgicas por mi parte. Se separaron en la puerta de la iglesia. Él regresó al temple y ella a su casa. Saldré al parque a las 5 como de costumbre, dijo mientras se alejaba de él. No oí nada más. Se marcharon en direcciones diferentes y yo me fui a arreglar unos asuntos. ¿Qué asuntos? Un poco de carne fría y un vaso de cerveza, respondió mientras tocaba la campanilla. He estado demasiado ocupado para pensar en comer y probablemente voy a estar mucho más ocupado esta tarde. Por cierto, doctor, desearía que colaborara conmigo. Estaré encantado. No le importa infringir la ley, ni lo más mínimo, ni correr el riesgo de ser detenido. No, si es por una buena causa, la causa es excelente. Pues aquí tiene a su hombre. Estaba seguro de que podría confiar con usted. Pero, ¿qué es lo que desea? Cuando la señora Turner haya traído la bandeja, se lo explicaré todo. Bueno, dijo, mientras se dirigía hambriento a la comida ligera que le había traído nuestra casera. Tengo que explicárselo mientras como, porque no tenemos mucho tiempo. Son casi las 5 ahora. Dentro de 2 horas tenemos que estar en el escenario de acción. La señorita Irene, o la señora Ya, regresa de su paseo en coche a las 7. Debemos estar en Villa Brownie para encontrarnos con ella. ¿Y después qué? Eso debe dejármelo a mí. Ya he dispuesto lo que tiene que ocurrir. Solo hay un punto en el que debo insistir. Usted no debe inferir. Pase lo que pase, ¿comprende? Debo ser neutral. No debe hacer nada. Probablemente se producirá alguna situación un poco desagradable. No intervenga. Terminarán conduciéndome al interior de la casa. 4 o 5 minutos más tarde, se abrirá la ventana de la sala de estar. Usted se colará cerca de esa ventana abierta. Sí, tiene que observarme. Yo estaré visible para usted. Sí, y cuando yo levante la mano así, lanzará a la habitación lo que le voy a dar y al mismo tiempo gritará que hay fuego. ¿Me sigue? Perfectamente. No es nada extraordinario, dijo sacando de su bolsillo un cilindro largo en forma de cigarro. Es un cohete de humo ordinario, de los que usan los fontaneros, con una tapa en cada extremo para que prenda solo. Su misión es esa. Cuando usted grite que hay fuego, unas cuantas personas lo repetirán. A continuación, caminará hacia el final de la calle y yo me reuniré con usted al cabo de 10 minutos. Espero que me haya explicado con la suficiente claridad. Tengo que ser neutral, acercarme a la ventana, observarle y a su señal lanzar este objeto. Después gritaré que hay fuego y luego le esperaré en la esquina de la calle. Eso es. Entonces, usted puede confiar plenamente en mí. Excelente. Creo que es hora de prepararme para el nuevo papel que voy a representar. Desapareció en su habitación y regresó al cabo de unos minutos, disfrazado de clérigo protestante, afable y sencillo. Su sombrero negro de ala ancha, sus pantalones holgados, su alzacuello blanco, su agradable sonrisa y un aspecto general de curiosidad benévola. Solo podría haberlos igualado el mismísimo señor John Hare. Y no es únicamente que Holmes se cambiara de traje. Su expresión, su actitud, su alma misma parecían cambiar con cada nuevo papel que asumía. Los escenarios perdieron un excelente actor. Incluso la ciencia perdió un agudo pensador cuando él se convirtió en especialista del crimen. Eran las 6:15 cuando salieron de Baker Street y todavía faltaban 10 minutos para la hora, cuando ya nos encontrábamos en Serpentine Avenue. Oscurecía ya y las farolas se iban encendiendo mientras paseábamos cerca de Villa Brownie, esperando la llegada de su ocupante. La casa era tal como me la había imaginado, después de la descripción sucinta de Holmes, pero las inmediaciones parecían ser menos solitarias de lo que esperaba. Por el contrario, para ser una casa pequeña de un vecindario tranquilo, estaba muy animado. Había un grupo de hombres desaliñados fumando y riendo en una esquina, un afilador con su rueda, 2 guardas filtreando con una niñera y varios jóvenes bien vestidos, que paseaban de arriba a abajo con cigarros en la boca. «Ya ve», comentó Holmes mientras caminábamos por delante de la casa, «este matrimonio facilita las cosas. La fotografía se convierte en un arma de doble filo ahora.
Lo más probable es que ella sea tan racia ahora que el señor Godfrey Norton la vea como nuestro cliente, a que llegue a los ojos de su querida princesa. Ahora la cuestión es, ¿dónde vamos a encontrar la fotografía? Eso, ¿dónde? Resulta poco probable que ella la lleve encima. Es de formato normal, demasiado grande para ocultarla con facilidad en el vestido de una mujer. Ella sabe que el rey es capaz de hacer que la asalten y la busquen. Ya lo han intentado 2 veces, por tanto deducimos que no la lleva encima. Entonces, ¿dónde? ¿Su banquero o su abogado? Existe esa doble posibilidad, pero me inclino a pensar que ninguno de los dos. Las mujeres son reservadas por naturaleza, les gusta crear sus propios secretos. Pero, ¿por qué la pondría en manos de otra persona? Ella podría confiar en su propia custodia, pero no sabría decir qué influencias indirectas o políticas podrían afectar a un hombre de negocios. Además, recuerde que está decidida a utilizarla dentro de unos días. Tiene que tenerla a mano. Debe estar en su casa. Pero han entrado a robar 2 veces. Bah, no sabían cómo buscar. Pero, ¿cómo buscará usted? No buscaré. Entonces, conseguiré que me lo indique. Pero ella se negará. No será capaz de hacerlo. Pero oigo el ruido de unas ruedas. Es su carruaje. Ahora cumpla mis órdenes al pie de la letra. Mientras hablaba, el destello de las luces de un carruaje asomó por la curva de la avenida. Era un pequeño landó elegante que traqueteó hasta la puerta de Villa Brownie. En cuanto se detuvo, uno de los holgazanes de la esquina corrió apresuradamente a abrir la puerta con la esperanza de conseguir un penique, pero recibió un codazo de otro holgazán que se había precipitado con la misma intención. Se entabló una feroz pelea. Aumentó con la intervención de los 2 guardas que se pusieron de parte de uno de los holgazanes y con la del afilador que defendía al mismo ardor al otro bando. Alguien recibió un golpe y en un instante la dama se apeó del carruaje y se encontró en el centro del pequeño grupo de los enrarecidos combatientes, quienes se golpeaban salvajemente con puños y palos. Holmes se precipitó hacia ellos para proteger a la dama, pero al llegar a ella, él le dio un grito y se desplomó en el suelo, con la sangre corriéndole por la cara. Ante la caída, los guardas salieron corriendo en una dirección y los holgazanes en otra, mientras un pequeño grupo de personas bien vestidas, que habían estado observando la reyerta sin tomar parte de ella, se agruparon para ayudar a la dama y asistir al hombre herido. Irene Adler, como seguiré llamándola, se había apresurado a subir los escalones, pero se quedó parada en lo más alto, con su espléndida figura perfilada contra las luces de la entrada, mirando hacia la calle. ¿Está muy herido ese pobre caballero?, preguntó. «Está muerto», exclamaron varias voces. «No, no, aún está vivo», gritó otra voz, «pero morirá antes de que pueda llegar al hospital». «Ha sido muy valiente», dijo una mujer. «Le habrían robado el monedero a la señora si no hubiera sido por él. Era una banda y de las peores también». «Oh, ahora respira. No puede quedarse tendido en la calle. ¿Podemos meterlo en su casa, señora?» «Por supuesto. Llévenlo a la sala de estar. Hay un sofá muy cómodo por aquí. Por favor». Lenta y solemnemente le metieron a Villa Brownie y le tumbaron en la sala principal. Mientras yo aún observaba el proceso desde mi puesto cerca de la ventana, habían encendido las lámparas, pero no habían corrido las cortinas, así que podía ver a Holmes tumbado en el sofá. En ese momento, yo no sabía si él sentía remordimientos por el papel que estaba interpretando, pero yo sé que nunca me había sentido tan avergonzado de mí mismo en toda mi vida como cuando veía a esa hermosa criatura contra la que yo estaba conspirando y observaba la gracia y la humildad con la que atendía al herido. No obstante, habría sido la peor de las traiciones a Holmes si abandonaba en ese momento la misión que me había encomendado. Endurecí mi corazón y saqué el cohete de humo de mi abrigo. Después de todo, pensé que no le estábamos haciendo daño. Estábamos evitando que hiciera daño a otro. Holmes se había sentado en el sofá y le vi moverse como si necesitara aire. Una doncella se apresuró a abrir la ventana. En ese mismo instante le vi levantar a mano y ante la señal yo alcé el cohete hacia la sala al tiempo que gritaba ¡fuego! Tan pronto como la palabra salió de mi boca, toda la multitud de espectadores, bien vestidos y mal vestidos, caballeros mozos de cuadra y criadas, se unieron en un grito general de fuego. Densas nubes de humo
se extendieron en bultas por la habitación y salían por la ventana. Vi fugazmente figuras que corrían y un momento después oí la voz de Holmes asegurando que se trataba de una falsa alarma. Deslizándome entre la multitud que gritaba, conseguí llegar a la esquina de la calle. A los 10 minutos me alegró descubrir el brazo de mi amigo sobre el mío y me sentía aliviado al alejarme de la escena del alboroto. Él caminó deprisa y en silencio durante unos minutos hasta que llegamos a una de las tranquilas calles que van hacia Edward Road. «Lo hizo usted muy bien, doctor», comentó. «No podía haber salido mejor. Todo va bien». «¿Tiene la fotografía?» «Sé dónde está». «¿Y cómo lo descubrió?» «Ella me lo indicó. Como ya le dije a usted que lo haría. Sigo a oscuras. No deseo convertirlo en un misterio», dijo él riéndose. «El asunto era muy sencillo. Por supuesto, usted se dio cuenta de que todos los de la calle eran cómplices. Estaban contratados para esta tarde. Me lo figuraba. Cuando empezó la trifulca, yo tenía un poco de pintura roja en la palma de la mano. Eché a correr. Me caí, me di unas palmadas en la cara y me convertí en un espectáculo patético. Es un viejo truco. También eso pude diseñarlo. Entonces, me llevaron al interior. Ella tenía que permitirme entrar. ¿Qué otra cosa podría hacer? Y a su sala de estar, que es la habitación de la que sospechaba, era esa o su dormitorio. Y yo estaba decidido a averiguar cuál. Me tumbaron en el sofá. Yo me moví como si me faltara el aire. Ellos corrieron a abrir la ventana. Y así usted tuvo oportunidad. ¿Cómo le ayudé? Todo fue importante. Cuando una mujer piensa que su casa se quema, su instinto le hace precipitarse hacia lo que más valora. Es un impulso absolutamente reprimible. Y en más de una ocasión me he aprovechado de ello. En el caso del escándalo de la suplantación de Darlington, me fue de utilidad. Y también en el caso del castillo Hamworth. Una mujer casada agarra a su bebé. Una soltera va a por su joyero. Ahora bien, yo tenía muy claro que nuestra dama de hoy no tenía en su casa nada más preciado que lo que nosotros estábamos buscando y que correría a ponerlo a salvo. La alarma de fuego fue perfecta. El humo y los gritos fueron suficientes para afectar a unos nervios de acero. Ella respondió de maravilla. La fotografía se encuentra en un hueco detrás de un panel corredizo, justo encima del cordón de la campanilla derecha. Llegó allí al instante y vi fugazmente que empezaba a sacarla. Cuando yo dije que era una falsa alarma, ella la volvió a dejar en su sitio. Miró al cohete, salió corriendo de la habitación y no la he visto desde entonces. Me levanté, pedí disculpas y escapé de la casa. Dudé en intentar apoderarme de ella en ese momento, pero habría entrado el cochero y me observaba de cerca, así que me pareció más seguro esperar. Precipitarse demasiado podría echarlo todo a perder. ¿Y ahora?, pregunté. Nuestra búsqueda ha terminado prácticamente. Mañana iré a visitarla con el rey. Y con usted, si quiere venir con nosotros. Nos mostrarán la sala de estar para esperar a la señora. Pero es probable que cuando llegue a ella, no nos encuentre ni a nosotros ni en la fotografía. Sería una satisfacción para su majestad recuperarla con sus propias manos. ¿Y cuándo irán a visitarla? A las 8 de la mañana. No se habrá levantado, así que tendremos el campo libre. Además, tenemos que apresurarnos, porque este matrimonio podría significar un completo cambio en su vida y costumbres. Tengo que telegrafiar al rey sin demora. Habíamos llegado a Baker Street y nos habíamos detenido en la puerta. Él estaba buscando las llaves en los bolsillos cuando alguien dijo al pasar: «Buenas noches, señor Holmes». Había varias personas en la acera en ese momento, pero el saludo parecía proceder de un joven delgado con abrigo que había pasado deprisa a su lado. «He oído antes esa voz», dijo Holmes, mirando fijamente a la cara iluminada. «Me pregunto, ¿quién demonios habrá sido?»